¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Laura, gracias por la invitación y agradecer todos los saludos que llegaron desde el primer encuentro que hicimos con el programa Todo Pasa. Y vamos a incentivar esta idea de que las inquietudes, las observaciones, las críticas sean bienvenidas, porque la idea es que ayudemos a entender de alguna manera, en un lenguaje lo más sencillo posible, estas cuestiones que tienen que ver con la vida nuestra de cada día, con la economía nuestra, con la economía de bolsillo que nos toca llevar adelante en cada familia. Y en ese sentido hay un tema que nos preocupa y que compartimos con varios analistas sobre la incertidumbre que tienen sobre el gobierno y la gestión de Milei, porque gran parte del equipo que conduce la política económica del gobierno de Milei han sido observados de maneras muy críticas días antes de las elecciones donde él fue electo. Y me gustaría a la producción pedirle si podemos pasar un pequeño videíto del presidente opinando del ministro Caputo y del actual ministro de Transformación del Estado Nacional. Acá hubo un desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click, y bueno, dio ahora a Sandler y va a tratar de hacer lo que pueda, pero la verdad, digamos, acá, vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Mirá vos. Dicho esto, no hace falta agregar, es la palabra del presidente electo de los argentinos, lo que pasa es que por ahí la memoria no falla y estos archivos desaparecen, pero bueno, buscando, trabajando, uno puede encontrar estas aseveraciones por parte de el presidente Milei sobre el actual conductor de la política económica. Y hablando de la nueva política económica que ha cumplido los 9 meses, gran interrogante existe de que mientras baja la inflación, que todos vemos con una observación positiva, favorable, por otro lado, lo que vivimos es una profunda recesión. ¿Qué significa recesión? Es el parate prácticamente de la actividad económica y en donde uno comparte, y lo puede hacer de manera muy clara, donde el presidente insistió muchas veces sobre la libertad de mercado, que todo se regula y se ordena normal y naturalmente porque el mercado acomoda los procesos económicos. Sin embargo, es el Estado, presidido por el presidente Milei, el que fija la política de salarios, que hoy estarían prácticamente en una situación de pérdida frente a la inflación de una manera significativa. En 9 meses de gestión del presidente Milei, los salarios registrados, no hablo de los salarios informales o los ingresos informales, perdieron 17 puntos. Es lo mismo que perdieron los salarios en los 4 años de la gestión del presidente Mauricio Macri. Y hablando de los precios que fija el Estado, bueno, el Estado también fija el precio del dólar, que hoy tendríamos un dólar relativamente barato, con lo cual hay una traslación, hay un mecanismo de compra de dólares que sumado al blanqueo se están mostrando en los bancos con el crecimiento de los depósitos bancarios en dólares. Una de las preocupaciones, perdón, redondeo con esto, Laurita, una de las preocupaciones más grandes que existen es que frente a una caída de la inflación y que se agudice el proceso recesivo que va a ser más largo de lo esperado, está la gran preocupación que en las reservas del Banco Central esas reservas no aumentan y el gobierno argentino tiene compromisos muy importantes entre enero, julio del 2025, más todos los vencimientos del año 2025. Sí, Laurita. ¿Cuántos dólares va a necesitar el ministro Caputo para afrontar los pagos de deuda del próximo año? El ministro va a necesitar 3.600 millones de dólares para pagar una cuota capital
con el Fondo Monetario Internacional y tiene vencimientos de la reconversión de la deuda externa con bonistas privados de 6.430 millones de dólares. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares sin tener en cuenta los compromisos que tenemos con el BID, con el Banco Mundial y otras instituciones que financiaron la economía argentina. En definitiva, lo que está en discusión es que hoy el Banco Central tiene reservas negativas que superan los 5.000 millones de dólares, datos que surgen del propio informe del Banco Central. Y por otro lado, tendríamos compromisos de acreedores, tanto privados como del Fondo Monetario, de casi 10.000 millones de dólares, con lo cual el gran interrogante es, todo lo que recaudemos en el año 2025 va a estar puesto prácticamente para el pago de las deudas. ¿Esto es así? Bueno, esto es lo que genera, lo que yo decía en el inicio, la preocupación de los argentinos, de los tucumanos. Se anuncian los cortes de luz, se anuncian por parte del gobernador la preocupación de que la lista de obras que acordaron antes de la firma del Pacto de Mayo, que fue el 9 de julio, había una nómina de obras para hacer para Tucumán que no figuran en el presupuesto. El gobernador, preocupado, envió a su ministro de Economía a rediscutir y ampliarlo en el debate de la ley de presupuesto. Y aquí una primera opinión, y deseo que tenga toda la razón del mundo el gobernador, porque hay 153 empresas inscritas en la Cámara Tucumana de la Construcción que dependen del desarrollo de esas empresas, de esas obras, y que también tienen que comprometer, porque en el medio de las 153 empresas hay más de 8.000 trabajadores que estarían hoy en una situación de extrema preocupación porque no tendrían asegurado el año 2025 con jornadas laborales. Estas preocupaciones del gobernador, los ciudadanos, el problema de que el salario no alcanza, que esta inflación del 4 o el 5% en un periodo que se congelan los salarios, la gran preocupación es, si no se emite dinero, si no se genera más deuda, ¿por qué hay inflación? Esto va a ser tema seguramente de otro encuentro que tendremos seguramente la próxima semana para conversar sobre recesión, inflación y cómo afecta en la vida nuestra de cada día. Bueno, esto no es economía de bolsillo, esto es coltan por todo pasa. Así es, Muy bien. Y quiero terminar, Laurita, con esta imagen, que es una manera de reafirmar este concepto que vamos a tener que incorporarlo y conversar con ustedes sobre el tema de la deuda de nuestro país. Esto que hablábamos recién de la deuda del año 2025. Esto decía el presidente de los Estados Unidos, John Adams. Hay maneras de dominar a los pueblos del mundo. ¿Será con la espada o con la deuda?